Bien, entonces la clase pasada, esta es la última clase de la unidad. Nos queda una unidad más para terminar el programa y luego tendríamos el parcial. Calculo que más o menos 3 semanas. Este, entonces estábamos discutiendo la clase pasada Goffman, ¿no es cierto? Este, ¿Qué ocurría con Goffman? No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Goffman planteaba, en continuidad con la propuesta de Berger y Lachmann y Schutz, este, que la vida cotidiana está conformada por un tipo de aprehensión del otro basado en la copresencia. ¿No es cierto? No sé si se acuerdan ustedes de esto. Y es esa copresencia la que constituía, si Candela estoy grabando, este, y es esa copresencia la que constituía un orden social muy particular, que es el orden social de la interacción. Y en ese orden social de la interacción, las cosas funcionaban aproximadamente como está en el dibujito que les he preparado, ¿sí? Que les había preparado en ese momento. Las personas, al principio, en ese orden de la interacción, las personas no saben, ¿sí? Este, no cuentan nunca con la información suficiente como para poder saber quién es el otro. Y en ese sentido, entonces, ¿sí? Este, la, este, expresaban y eran impresionados, ¿sí? A través de la comunicación y sobre todo a través de la comunicación involuntaria. ¿No es cierto? ¿Esto se entiende? Sí, Y, y entonces estábamos más o menos aproximadamente en el universo que nos había dejado Berger y Lachmann, ¿sí? Y Schultz. Es decir, frente a una escasez de información, poseemos, ¿no? Como parte de nuestro sentido común, tipificaciones, decían Schutz, Berger y Lachmann. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de esto? Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Nada más que esas tipificaciones no ocurren sin más, ¿sí? Sino que deben ser, para Goffman, descritas pormenorizadamente. Entonces, esas tipificaciones, ¿sí? Conforman, de un lado, en la medida en que los sujetos tienen un rol, y acá el rol no tiene que ver con una función que desarrollen, ¿sí? Hola, Mariu. Hola, ¿cómo están? Este, Buenas tardes. y acá el rol no tiene que ver con una función que desarrollen, sino con un estatus al que aspiran los sujetos, con un estatus que se muestra, digamos, los sujetos tienen pretensiones morales. Y esas pretensiones morales en la situación son movilizadas como actuaciones conformadas por rutina, ¿sí? Actuaciones conformadas por papeles, puesto que la definición de la situación, la respuesta a esta pregunta muy compleja, generada porque los sujetos no saben, ¿sí? No tienen la información suficiente para saber con quién están, este, la definición de la situación entonces debe hacerse por un consenso de trabajo, ¿sí? Perdón, debe hacerse cooperativamente. Los sujetos entonces, ¿sí?
convergen en un consenso de trabajo, en un modus vivendi interaccional, decía Goffman, en donde acuerdan, ¿sí? Reprimen sus sentimientos mutuos, ¿sí? Aceptan ciertas postergaciones de lo que ellos consideran importantes, ¿sí? Y a la vez, ¿sí? Que esperan que los otros sujetos hagan lo mismo, ¿sí? Aceptan prestar atención a lo que ellos no consideran importantes, pensando que los otros sujetos van a hacer lo mismo, y finalmente esperan, ¿sí? Que sus pretensiones morales sean entonces aceptadas, que su actuación tenga lugar en la definición de la situación, y entonces esas pretensiones morales son aceptadas como formas de trato. ¿No es cierto? ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Profe, ¿puede repetir lo de Sí. la definición de la situación? Si debe hacerse como. La definición de la situación, recuerdan ustedes, era frente a una carencia de información respecto de qué es lo que sucede. La definición de la situación, ¿sí? Es una propuesta provisional de qué es lo que sucede. ¿Quiénes son los otros? ¿Sí? ¿Y cómo voy a presentarme? ¿Sí? ¿Qué información voy a controlar que emana de mí? ¿Sí? Porque no puedo controlar toda la información que emana de mí. Ya vuelvo sobre esto que me pregunta Constanza. Y esperamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta definición de la situación va a la par que las pretensiones morales de los sujetos. ¿Sí? La definición de la situación es una forma en que los sujetos, en el orden de la interacción, vehiculan sus pretensiones morales. ¿Sí? Yo voy a un médico, mi pretensión moral es que se me reconozca como paciente y se atienda una enfermedad, ¿no es cierto? Para eso defino una situación en la cual usted es médico, yo soy paciente y esto es un consultorio. ¿Me entienden esto? Sí, Esperando que el médico, ¿sí? Realice una definición de la situación lo suficientemente semejante o continua de la mía como para que la interacción sea posible. Entonces el médico va a decir, yo soy médico, usted es paciente, yo estoy acá para atender su enfermedad. ¿Me entienden esto? A cambio, puedo aceptar, ¿sí? Que el médico me haga algún comentario sobre el tiempo, sobre el clima o sobre un partido de fútbol, y el médico puede hacer lo mismo, puede aceptar que yo le haga algún comentario sobre el tiempo, el clima o algún partido de fútbol, cosa que en realidad no nos interesa, pero que aceptamos en la medida, ¿sí? En que nuestras pretensiones morales, ¿sí? Están allí para ser aceptadas, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Y entonces puede ser que el médico a mí me caiga muy mal, puede ser que esté enamorado del médico, ¿sí? No importa, ¿sí? En la situación, ¿sí? Voy a reprimir esos sentimientos inmediatos, ¿sí? Para que la interacción sea posible. Porque no estoy allí para mostrarle al médico que me cae mal, ¿sí? Ni estoy allí para seducir al médico. ¿Me entienden esto? Que era lo que me preguntaba Constanza, ¿no? ¿Cómo es esto? Me preguntaba Constanza de que se repriman los sentimientos. ¿Se entiende esto?
No, te podés haber, Roberto, te podés haber enamorado, eso pasa. Te podés haber enamorado de tu médico, ¿sí? No estás ahí para que esa pretensión moral surgida por el enamoramiento, ¿sí?, sea reconocida. Después, si yo quiero, ¿sí?, lo invito a tomar un café o una bebida al médico. ¿Me entienden? Pero eso ya sería otra situación, ¿sí? ¿Me entienden ese punto? Y Miguel, esto, ¿sí? Miguel, nosotros Sí, trabajamos este ejemplo en la clase del miércoles con la relación docente-alumno, profesor-alumno o profesor-alumno. y en la relación profesor-alumno, obviamente, ocurre lo mismo, ¿sí? Ustedes no están ahí para reírse de mis chistes, ¿sí? Pero pueden, incluso pueden pensar que mis chistes son extremadamente malos, ¿no es cierto? Pero van a ser tolerantes con mis chistes, ¿sí? Siempre y cuando esto no termine frustrando sus pretensiones morales, porque ahí sí sus pretensiones morales son frustradas, surge un problema efectivamente, ¿sí? Y entonces ustedes van a decir, lo obvio, profesor, venimos acá, gastamos datos o cualquier cosa para escuchar clase y no para escuchar sus chistes. Pero en la medida en que mis chistes son contingentes, ¿sí?, pueden aceptar una cierta cantidad de chistes malos, ¿sí?, sosteniendo el orden de la interacción. Me encanta, Pablo. Gracias, Pablo. Buena pregunta. O sea que si te cae mal o te cae bien, supongo, influye en el juicio moral que le asignes a la persona. En realidad no, ¿sí? No influye o no influye necesariamente porque recordá, Luana, que en cada extremo de este diagrama que vos tenés en el PowerPoint está el rol, ¿sí? Está una categoría con ciertas pretensiones morales. ¿Me entendés? Y entonces, frente a determinadas situaciones, ¿sí?, que te caiga bien o que te caiga mal, puede ser importante. En otras situaciones, en relación con otras categorías, puede ser que no sea pertinente. ¿Me entendés? Es indiferente a esta situación docente y alumno, ¿sí?, cómo nos caemos personalmente, ¿sí? Lo que importa son las pretensiones morales que vos tenés como estudiante, ¿sí?, y que yo tengo que aceptar y que yo tengo como docente y que vos tenés que aceptar. Y acá tener significa, ¿sí?, no una norma exterior que los dos aceptamos, sino un orden de interacción llamado clase, ¿sí?, que los dos sostenemos. ¿Me entendés, Luana? ¿Se entiende, Luana? ¿Las pretensiones morales son pragmáticas? Pregunta Cintia. No, todo el orden de la interacción, ¿sí?, está bajo un postulado bajo un postulado de eficacia pragmática. Sí, en el orden de la interacción, ¿sí?, hace que es al mismo tiempo una actitud natural, ¿sí? Sí, en el orden de la interacción ponemos en juego nuestras pretensiones morales y esas pretensiones morales son aceptadas y en el orden de la interacción yo me encuentro con Luana y Luana dice que es estudiante, Pablo dice que es estudiante. Si Pablo, Agustín y Luana se encuentran conmigo, ¿sí?, y yo digo que soy docente, tenemos un postulado pragmático y es un postulado naturalista de que no vamos a preguntar demasiado, ¿sí? Y tenemos al mismo tiempo para todos, ¿sí?, los participantes
un postulado pragmático, ¿sí? Respecto de que debemos mantener el orden en virtud de lo que obtenemos por el orden, ¿sí? En virtud del reconocimiento que a nuestras pretensiones que obtenemos gracias a ese orden, ¿sí? Bien, ¿entiendes? Y entonces, vamos con esto, ¿sí? Y esto era una suerte de análisis, ¿sí? Un análisis es la división de partes y aspectos, ¿no es cierto?, de la actuación, ¿sí? ¿Cómo está conformada la actuación? ¿Sí? Y la actuación está conformada, ¿sí?, por una fachada, ¿sí? Y vamos, dice Goffman, a establecer una diferencia en los componentes de la fachada, ¿no es cierto? Vamos a distinguir dentro de la fachada un aspecto que es inseparable de mi persona, ¿sí? Que es inseparable de la persona, del self, ¿sí? Recuerden ustedes que acá la persona era el self, ¿sí? De la persona autocontrolada que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa fachada personal está conformada por mi apariencia, y mi apariencia, ¿qué es? Mi apariencia es una dotación de signos disponible colectivamente. ¿Me entienden? Entonces tenemos signos, ¿sí?, como los uniformes, ¿sí?, como las estrellas, ¿sí?, de los uniformes, es decir, estas cositas que indican los rangos de los militares, ¿sí? Tenemos uniformes más ambiguos como los ambos, ¿sí? ¿No es cierto? Que pueden usar los médicos, los enfermeros y otros trabajadores de la salud. Y tenemos además, ¿sí?, la apariencia, me pide Pablo que repita la apariencia, ¿sí? La apariencia es una dotación de signos. ¿Me entienden? Desde el punto, podríamos decirlo así, desde el punto desde el punto de vista de la fachada, la ropa que llevamos, ¿sí?, el modo en que actuamos, los accesorios que tenemos, ¿sí?, no son instrumentales, no nos interesa su aspecto instrumental. ¿Me entienden? No importa si la ropa la uso para como abrigo, ¿sí? Importa el carácter, ¿sí?, de signo de la ropa. ¿Me entienden? Porque ¿qué expresa la ropa? ¿Sí? Expresa aspectos tan importantes para Goffman, ¿sí?, como nuestro estatus ritual, ¿sí? Si estamos ocupados, ¿sí?, o no estamos ocupados, ¿sí? Si estamos trabajando o no estamos trabajando. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Si estamos de fiesta, ¿sí?, o estamos así, ¿cómo diríamos?, de civil. Y, y tenemos los modales. Guadalupe, recuerda que acá el sujeto no tiene interioridad. ¿No es cierto? La interioridad, en todo caso, ¿no es cierto?, es una inferencia nuestra. Guadalupe me pregunta, perdón, la fachada personal es la exterioridad del sujeto, ¿sí? La respuesta es que acá el sujeto no tiene interioridad, ¿no es cierto? La interioridad, en todo caso, es una inferencia nuestra. Es una inferencia de los partener, de los compañeros en la interacción. ¿Me entendés? Todo lo que tenemos, ¿sí?, es exterior, porque es una máscara. ¿Recuerdan ustedes? Este es el primer punto de la fachada, ¿sí? La idea esta, importante para el mundo latino, para el mundo greco-latino, ¿sí?,
de que la persona es una máscara, ¿sí? La fachada, entonces, está conformado en parte por la apariencia y esta última es una dotación de signos y estos signos son cosas tales como la ropa, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Tenemos dotaciones de signos muchísimo más elaboradas, ¿no es cierto? O muchísimos más cercanas al sujeto ya prácticamente, como el color de piel, ¿sí? El color de pelo. Y esto que a Sai no le importaba tanto, ¿no es cierto? El olor, ¿sí? También es parte de nuestra dotación de signos. Y también nuestra dotación de signos, y también el olor formaba parte de nuestra dotación de signos, porque recuerden ustedes, la dotación, el olor para Sainot, así como esta dotación de signos para Goffman, tiene el valor de una reivindicación moral. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y después tenemos cuestiones como los modales, que es esto que yo hago, ¿no es cierto? Todo el tiempo, ¿sí? Ahora, esto es parte, el problema del control siempre es un problema relativo, ¿no es cierto? Controlo algunas cosas, pero cada vez que intento controlar algunas cosas, otras cosas, ¿sí? Solo llevo más atrás, si quieren, aquello que no controlo. Es imposible controlar todo, ¿sí? Porque incluso controlo mi forma de vestir, ¿sí? Pero no puedo controlar, ¿sí? Todos los signos posibles que son ascribibles a mi forma de vestir. Controlo el perfume que llevo, supongamos que quiera enmascarar mi olor personal, ¿sí? Pero no puedo controlar toda la información posible, ¿sí? Que los otros pueden encontrar en el perfume que llevo, ¿sí? Entonces, este perfume que a mí me encanta o esta ropa que a mí me gusta pueden ser evaluados por los otros como extremadamente barata, extremadamente cara, ¿sí? Burguesa, popular, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El control, ¿sí? Si el control fuera total, la interacción sería por completo asocial, ¿no es cierto? Habríamos dejado ya el mundo social, ¿sí? Y estaríamos solo en el mundo del teatro, ¿no es cierto? El teatro habría dejado de ser acá la metáfora, ¿sí? Y se hubiera transformado en el mundo en lugar de la realidad de la vida cotidiana de Schutz, Berger y Lachmann, ¿no es cierto? Porque precisamente eso es lo que caracteriza a un actor. Un actor, ¿sí? A través de determinados mecanismos, ¿sí? Y profesionales, trata de controlar todo, ¿no es cierto? Trata de controlar por completo su apariencia, sus modales, el medio, etcétera. Ver a un doctor en Zoom, ¿qué? A tu doctor en Zoom, cambia si es una consulta médica. Muy bien, exactamente, sí, sí, exactamente, sí. En la playa, como un chiste de Mafalda, todos somos iguales. ¿Sí? En la playa, el doctor no sería el doctor, ¿no es cierto? Sería alguien, ¿sí? Que está en zunga, como dice Luana. Bien, entonces entiende, perfecto. El ejemplo de Luana es acá del todo pertinente, ¿sí? Porque se trata de esos contrastes que nos pueden resultar absurdos, ¿sí? Pero son esos contrastes que nos pueden resultar absurdos los que pueden ubicar o pueden ajustar lo suficiente nuestra percepción como para que podamos entender qué es lo que quiere decir Go. Y los modales, ¿no es cierto? Le estás hablando de los modales.
que son todas estas cosas que hacemos y que acompañan, ¿sí?, nuestra apariencia. El año pasado yo tuve la mala suerte de estar mucho tiempo en una clínica, ¿sí? Y me pareció muy interesante ver que en principio los enfermeros y los médicos, en términos de apariencia, ¿sí?, son indistinguibles, ¿sí? A veces, ¿sí? Pero precisamente por eso, los médicos sistemáticamente hablan muchísimo más fuerte que los enfermeros, ¿no? Entonces uno siente a un piso de distancia que está llegando el médico, ¿sí? Y uno recién se entera que está llegando el enfermero cuando lo tiene en la puerta. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Y diferente de esto, ¿sí?, son los aspectos más físicos, ¿sí?, de la fachada que corresponden al medio, ¿sí? En los ejemplos que estábamos tomando, ¿sí?, el consultorio, este, porque acá nosotros tenemos un problema con Mariu para pedirles a ustedes que sitúen la clase en un medio, ¿no es cierto? La virtualidad, ¿sí?, relativiza por completo la existencia de medios físicos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿sí? Esta es la idea, ¿se entiende, no? ¿Hay alguna pregunta? Y entonces pasamos a esto, a este problema. Y este problema debe ser enmarcado como una suerte de caso especial de lo anterior, ¿sí? No en todas las interacciones, ¿sí?, las pretensiones morales de los sujetos son reconocidas, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Y no en todas las interacciones las pretensiones morales de los sujetos son reconocidas, no solo porque estas pretensiones morales pueden estar fuera de lugar, como en el caso del ejemplo de mío excediéndome en los chistes, ¿sí? Ahí el problema de mi pretensión moral como persona graciosa estaría simplemente fuera de lugar y en ese sentido, ¿sí?, sería descartada, ¿no es cierto? Sino en términos de los atributos visibles, ¿sí?, asociados, ¿sí?, a la fachada, ¿sí?, asociados a la apariencia personal. ¿Me entienden esto? O atributos asociados a el estatus moral de los sujetos, ¿sí? Piensen cuando hablamos de estigma, esto es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que nos complace en este momento, en este presente políticamente correcto, pensar de nosotros que no estigmatizamos. Ahora, esta noción de estigma supone que nosotros, cualquier sujeto, ¿sí?, estigmatiza. No puede ocurrir una situación en donde no se estigmatiza. La situación nuestra sería qué ocurriría, ¿sí?, en la interacción si súbitamente nos encontramos, ¿sí?, nos anoticiamos de o reconocemos al sujeto, ¿sí?, como alguien de una moral dudosa, ¿sí?, como algo que afecta por completo a su moral. Supongamos que estemos interactuando, ¿sí?, y nos demos cuenta en un momento que nuestro compañero en la interacción es un violador, ¿sí?, es un asesino, es un femicida, qué sé yo, ¿sí? ¿Lo podríamos seguir tratando de la misma forma? ¿Entienden el problema? ¿Sí? El estigma
incluye esa situación en donde súbitamente nos encontramos con que nuestro compañero en la interacción, ¿sí? Súbitamente, no importa por qué, ¿sí? Ha ocurrido algo que involucre que nos enteremos que este sujeto, ¿sí? Tiene algo que afecta su estatus moral, ¿sí? O que tiene algo visible, ¿sí? Que hace que no lo podamos tratar de la misma forma. ¿Me entienden? Entonces, en el estigma partimos de los signos corporales en principio, ¿sí? Partimos de la apariencia de la interacción, ¿sí? Y esa apariencia en la interacción, eso que en la interacción se ha hecho aparente, ¿sí? Afecta el estatus moral de quien lo presenta, ¿sí? Y eso, ¿sí? Esta situación va a transformar todo el orden de la interacción. ¿Esto se entiende? ¿No hay preguntas sobre esto? Profe, ¿puede repetir lo último? De que el estigma parte del signo o apariencia y esa se logra a través de la interacción, la cual afecta No. el estatus moral. No. Sí y no. A ver, en el estigma, estamos viendo, ¿no es cierto?, el orden de la interacción, ¿sí? Todo lo que digamos se remite a el orden de la interacción. En el orden de la interacción ocurre algo, ¿sí? Un atributo se hace visible, ¿sí? Y ese atributo hecho visible afecta el estatuto moral del sujeto. Y cómo afecta el estatuto moral del sujeto, afecta su participación en el orden de la interacción. ¿Se entiende? Como en cualquier situación, me pregunta Lucas, o sea que tratamos al sujeto según cual sea su estado moral, o sea que lo calificamos de una forma diferente a lo que lo veía. Sí, ¿por qué lo calificamos de una forma diferente a lo que lo veíamos? Esto puede resultar confuso, ¿sí? Vamos a suponer lo mismo que suponíamos antes, cuando preguntábamos qué es lo que sucede cuando dos personas entran en copresencia. Cuando dos personas entran en copresencia, no se conocen, ¿no es cierto? Este es el punto, ¿sí? Cuando dos personas entran en copresencia, no se conocen, ¿sí? Y buscan captar información para poder actuar de manera sensata en el orden y construir un orden de interacción. ¿Me entienden esto? Y entonces, si quieren, vamos a hacer un esquemita. No tengo esquemita. Acá. ¿Sí? Esta persona que no tiene cara, ¿sí? Porque no la conocemos, es un compañero dentro de la interacción, ¿sí? ¿Cómo la conocemos? Porque al llegar a cualquier lado, ¿sí? Más o menos suponemos con qué personas nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Llego a una clínica y sé que me voy a encontrar con médicos, enfermeras, pacientes, visitantes de pacientes, etcétera. ¿No es cierto? Y muchos otros profesionales de la salud que no voy a poder distinguir claramente. ¿Sí? Entonces, sé aproximadamente, ¿sí?
con qué categorías de personas, con qué clases de personas, ¿sí? Me voy a encontrar. Esto no es un repaso. ¿Sí? Esto no es un repaso, es lo que necesitamos para entender la noción de Goffman. ¿Sí? Ahora, estas personas, ¿sí? Tienen atributos que percibimos como corrientes. Nosotros no solo nos vamos a encontrar, ¿sí? Sabemos que nos vamos a encontrar con médicos, sino que básicamente sabemos este, cuál es la apariencia de los médicos. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y en función de eso desarrollamos este último aspecto del cuadradito, este cuadradito que está a tu derecha, ¿sí? Que dice identidad social virtual, ¿sí? En función de eso, hacemos pretensiones de cómo nos van a tratar los médicos, ¿sí? Y suponemos pretensiones, ¿sí? De los médicos respecto de las formas de trato que esperan de nosotros, ¿no es cierto? Profe, ¿puede ser que esté relacionado con el sentido común? Todo esto es sentido común, ¿sí? Es un sentido común en la interacción. Lo que pasa es que la noción de sentido común es mucho más abstracta y poco informativa para esto que la noción de orden de la interacción. ¿Estamos bien hasta acá? Tenemos entonces una persona con una identidad social real, ¿sí? que implica una complejidad enorme de atributos y una pertenencia a la categoría, ¿sí? Este médico en realidad es mucho más que un médico, es un padre de familia, bla, 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 bla. Es honesto o deshonesto, y un montón de cosas, todas las categorías que a ustedes se les puede ocurrir que conforman a un médico real particular, ¿sí? Tenemos una categoría que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Tenemos los atributos que esperamos encontrar, ¿sí? De esa persona en tanto pertenece a una categoría, y tenemos finalmente las pretensiones, ¿sí? Que se confirman por estos atributos. Esta persona es efectivamente un médico, entonces nos tiene que tratar de esta forma, nos tiene que curar, nos tiene que tomar la temperatura, agarrar el estetoscopio y ver cómo respiramos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden esto? Y el medio, ¿sí? Nos informa más o menos, ¿sí? Es también corriente y entonces más o menos sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y en función de eso tenemos expectativas, ¿sí? En función de todo ello, ¿sí? Nos damos cuenta, dice Goffman, que todo el tiempo hemos desarrollado una serie de expectativas respecto de la persona. Ahora, ¿qué ocurre con el estigma? ¿Sí? Esta persona es la del estigma. Yo le debería haber hecho una carita triste, pero no me salía de escribirla, ¿sí? Sobre el dibujito. Un atributo desacreditador transforma esto que hemos llamado una identidad social virtual, ¿sí? Que eran, ¿sí? Las capacidades de las personas, ¿sí? Para satisfacer nuestras expectativas morales. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y entonces, en función de ese atributo desacreditador, me pide algo que repita. Tenemos un atributo desacreditador que transforma nuestra identidad social virtual. ¿Sí? Perdón,
que transforma la identidad social virtual de esta persona. ¿Sí? Y esta identidad social virtual, ¿sí?, estaba conformada por lo que podíamos esperar de esa persona en función de las expectativas normativas que tenemos. De un médico yo puedo esperar que me cure, ¿no es cierto? Eso conforma su identidad social virtual. ¿Se entiende? A ver, Pablo, ¿qué parte no entendés? Dije virtual, ¿sí? Identidad social virtual. Que es, si quieren, lo que llamamos antes, Goffman tiene la mala costumbre cada vez que escribía un libro de cambiar todo su vocabulario, ¿no? Entonces, la identidad social virtual, ¿sí?, era la apariencia en tanto apariencia normativa, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar en que esa apariencia normativa, ¿sí?, no es un imaginario, nada que ver acá con un imaginario, ¿sí?, que esa apariencia normativa, ¿sí?, la construye la construye un copresente, ¿sí?, en función de sus propias expectativas morales. La apariencia también, ¿sí?, está conformada por las expectativas que tenemos de las otras personas. Esto es lo que cambió, ¿sí?, respecto de la noción de apariencia y actuación. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos al médico, vemos en el médico su capacidad de curarnos. ¿Me entienden? Eso es la identidad social virtual. ¿Me entienden? Si yo veo un docente, veo en el docente la capacidad de enseñar como parte del desempeño que está desarrollando, de la actuación que está desarrollando. ¿Me entienden esto? Nada ha cambiado y sin embargo todo ha cambiado, ¿no es cierto? En virtud de ese atributo desacreditador, supongamos que ese atributo desacreditador sea que esta persona sea un profesor, sea un maestro de mi hijo, ¿sí? ¿Sí? Yo observo que ese maestro de mi hijo es amanerado, ¿sí? ¿Me entienden? Y de allí, ¿sí?, afirmo, pienso que ese maestro de mi hijo es gay. Y de ahí veo, ¿sí?, en ese carácter de ese maestro de mi hijo una imposibilidad, ¿sí?, de satisfacer mis demandas morales respecto de la enseñanza de mi hijo, ¿sí? Supongamos un colegio católico, ¿sí? En un colegio católico, esto ocurría este caso ocurría muy frecuentemente, probablemente sigue ocurriendo en los colegios salteños, ¿sí? En los colegios católicos también ocurría el siguiente caso, ¿sí? Una profesora se divorciaba, ¿sí? En ese hecho del divorcio transformaba, ¿sí?, las expectativas, ¿sí?, de los padres respecto de la profesora. Es decir, los padres, ¿sí?, veían en la separación de la profesora, ¿sí?, un problema para que la profesora satisfaga las expectativas morales de la enseñanza de sus hijos. ¿Me entienden esto? Hace 70 años, ¿sí?
Yo pregunto por el médico tal. El médico tal resulta que es una mujer. Y yo veo en la calidad de la mujer, ¿sí?, una imposibilidad entonces para que, o un problema para que satisfaga mis expectativas morales respecto de mi salud. ¿Me entienden esto? Podríamos hacer lo mismo con, es afrodescendiente, no, ¿sí? Pero no importa que se vea, no importa que se vea, ¿sí? Importa, ¿sí?, que pase a conformarlo. ¿Me entienden? Yo como padre me puedo enterar, ¿sí?, por cualquier otro medio de la existencia de ese atributo desacreditador. Lo que importa es que estando ese atributo desacreditador, la forma de trato, ¿sí?, se altera. ¿Me entienden esto? Como Milagros también da un muy buen ejemplo, puedo yo no tener mucha seguridad, ¿sí?, respecto de las colectiveras, ¿sí? Tengo la expectativa, ¿sí?, de que no me van a llevar a buen puerto. ¿Me entienden esto? Podrían suponer un docente desfigurado, ¿sí? Podrían suponer un docente paralítico, podrían suponer un profesor, un alcohólico, podrían suponer a alguien que es un expresidiario, ¿sí? O alguien que estuvo en un manicomio, no importa, ¿sí? Hay algunos de estos atributos que son visibles, que son muy visibles. Hay otros que no lo son, ¿sí?, pero que pueden hacerse presentes. El sujeto en la interacción, el partener en la interacción, los puede conocer. Y al conocerlos se modifican las expectativas. Y entonces, vean lo que está en el cuadrito extremo. Tenemos menosprecio, desprecio, subestima, relegamiento, ¿sí?, indiferencia por oposición a deferencia. Exactamente, los presos que salen en libertad, los expacientes psiquiátricos que han estado internados, los ex adictos, los ex, ¿no es cierto? Como en el caso de la profesora separada, y no sé qué más se les puede ocurrir, ¿sí? Paralíticos, accidentados, desfigurados, personas con un defecto congénito, sea este defecto congénito visible o no, enfermos de algún tipo, qué sé yo. A ver, venimos de una situación en donde la tos de alguien nos llevaba a dar un salto mortal y a alejarnos más o menos 8 metros de la persona que acababa de toser, ¿no? Más o menos estábamos en esa situación hasta el año pasado, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Vamos a ver, referido a, a la cuestión del síndrome de Down, si es un estigma, una cuestión importante, ¿sí?, que yo no sé entonces si lo incluyo o no. Habría que ver porque desconozco muchos de los aspectos del síndrome de Down. Un aspecto importante de esta noción es que el sujeto debe saber que ha sido desacreditado. Debe darse cuenta de esta transformación, de esta modificación en las expectativas a través del atributo desacreditador, ¿sí?, que ha llevado a que se lo menosprecie, desprecie, subestime, relegue. ¿Me entienden? Si el sujeto no lo sabe, ¿sí?, o, por ejemplo, no le importa, ¿sí?, veamos una situación extremadamente compleja, ¿sí?, que es el caso de los menonitas, ¿sí?
los menonitas pueden ser considerados, ¿sí?, personas con un atributo desacreditador, ser menonita, en algunos colectivos, ¿sí?, y en otros no. Ahora, sea cual sea el caso, a los menonitas no les importa en lo absoluto, porque su contacto con el resto del colectivo es mínimo. ¿Me entienden esto? ¿Qué es menonita? ¿Sí? Es una secta protestante, ¿sí?, que está en la caja de una marca de cereales que se llama Quaker Wax, ¿sí?, y que todavía existe, ¿sí? Sobre todo en La Pampa, creo, en Misiones, nosotros teníamos una comunidad menonita, ¿no, Mariú? En el Chaco, Sí, hay una comunidad en Salta. ¿sí? Hay una comunidad menonita en Santa Cruz, hay varias comunidades menonitas en Santa Cruz, ¿sí? Ah, no sabía, me dice María Candela que hay una en Metal, no sabía, Mira, ¿sí? Tampoco lo tendría muy en claro, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de los gitanos. Si los gitanos que reciben un estigma, ¿sí?, se consideran a sí mismos estigmatizados, tengo la idea de que los gitanos no les importa, ¿sí? Así que la atribución a cada estigma sería problemática, ¿sí? bueno, acá las Y los comunidades de bolivianos también, aunque eso es... pero a las comunidades bolivianas, ¿sí?, puede realmente importarles, ¿sí? Claro, a eso me refería. Muy bien, Roberto. Los menonitas son una rama pacifista y trinitaria del movimiento anabaptista, que buscan la pureza, ¿sí?, a través del trabajo. ¿Me entienden? ¿Se entiende entonces esto? No me acuerdo quién tenía problemas. ¿Por qué esto no es un imaginario? Porque la noción de imaginario viene absolutamente de otro lado, ¿sí? Es otra tradición intelectual europea que acá no nos importa, ¿sí? Este, el estigma no sirve. No estamos acá hablando. O sea que básicamente el estigma sirve para desvalorizar a las personas. No, el estigma no estamos buscando acá asignarles una utilidad a nada, ¿no? Sino ver cómo frente a un atributo la interacción se modifica. ¿Me entienden? Y de qué manera, ¿sí?, esa interacción se modifica. ¿Me entienden esto? Sobre todo si es un atributo negativo, ¿no, Miguel? El estigma siempre debe ser un atributo negativo. Tendríamos atributos, no sé qué es lo contrario de desacreditador, atributos que impulsan una reacreditación, ¿sí? Yo me encontré con que fulanito, ¿sí?, era alguien y entonces lo empecé a tratar en más alta estima que lo que había tratado. ¿Me entienden? Eso no sería, ¿sí?, para nada un estigma, obviamente. Me encontré con que fulanito era hijo de Maradona y entonces lo empiezo a tratar como, o que fulanito era este, un descendiente de una familia, miembro de una familia ilustre o algo por el estilo, ¿sí? Es médico, ¿no es cierto? Este, es juez, ¿no es cierto? Hay un montón de atributos que nos llevan a reacreditar a las personas, ¿sí? ¿Me entienden esto? Es hijo del Diego y por eso lo respeto.
¿Me entienden? Y acá también ser hijo de Diego podría dar lugar a un estigma, ¿no es cierto? Para otros conjuntos, para otros conjuntos sociales. ¿Me entienden esto? Sí, profe. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre esto? Vean el cuadrito y díganme si entienden. Comencé un ratito para ver el cuadrito mientras yo aprovecho la virtualidad para filmar. Es muy importante, sí, porque esta es precisamente la pregunta central aquí, que la noción de estigma haga jugar todas estas cosas, ¿no es cierto? Porque fíjense, ¿sí? En todos los ejemplos que hemos dado, ¿sí? Que en realidad para el sujeto nada ha cambiado, sigue siendo lo que era, ¿sí? Es decir, este sujeto que esta maestra que se había separado o este maestro que yo lo consideraba gay, ¿sí? Esto no alteró en nada la categoría, ¿no es cierto? Sigue siendo maestro, ¿sí? Sigue siendo maestro uno y otro. ¿Me entienden esto? No alteró en nada su identidad social real. Sigue siendo la persona que era. Ahora, entonces, es en el orden de la interacción, ¿sí? En el que este atributo es desacreditador. No, Agustín me pregunta, ¿los estigmas juzgan a las personas de forma positiva o negativa? No, los estigmas no juzgan, somos nosotros los que juzgamos, ¿no es cierto? Los estigmas son el elemento de un juicio que se hace en el orden de la interacción, y ese juicio siempre es negativo, ¿no es cierto? Porque si no, no habría estigma. ¿Me entendés, Agustín? Bien. Algunos Entonces les comentaban que no decía, veían el cuadro, Miguel. está, no sé, esperen un cachito, porque yo me olvidé de hacer algo respecto del cuadro. Espérenme 2 minutitos. Aunque, Miguel, yo sí lo veo el cuadro, ¿no? No sé No, si estoy estoy por equivocado. subir porque este cuadro ustedes no lo tienen. Estos dibujitos se los he añadido, ¿sí? Y como estoy en clase, se demora un poquito todo, así que espérenme un cachito, ¿sí? Entonces se sube el cuadro modificado. Hay una aclaración de Pablo, Miguel. A ver, no la puedo ver ahora, espérenme un cachito. Bueno, yo le voy contestando a Pablo. Pablo, no es la Dale. última clase. Ah, Miguel es la última. No, nos queda Guber, No, ¿no? no es la última clase, ¿sí? Claro, no es la última clase. No, no, no. Queda una clase más por lo menos.
Bien, entonces las personas que no pueden ver el archivo, no pueden ver la presentación, de su archivo, la biografía, ¿sí? El archivo se llama Goffman, para que puedan ver la presentación desde ahí. Es exactamente lo mismo. Esperen un cachito entonces que se termine de subir. Bien, entonces voy a estar un cachito sin poder ver el chat. A ver, creo que ya está. Bien, entonces ya está. Ya está ahí para que lo vean. Bien, entonces, sí, el estigma, recuerden ustedes que partíamos de esto, ¿sí? Esta identidad social virtual que es afectada por el estigma. ¿Qué es? En los términos de Schutz y Berger y Lachmann era una tipificación. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Es decir, es un estereotipo. ¿Me entienden? Es una idealización. Entonces, el estigma es un atributo que afecta al el estereotipo, que afecta a la tipificación, que afecta a la idealización, ¿sí? De manera negativa. Y de una manera muy negativa. Tan negativa, ¿sí? Que va a afectar las pretensiones morales del sujeto a lo largo de toda la interacción. Perdón, Germán me dice, ¿qué pasó con la clase que se perdió el día de viernes con la caída de la plataforma? Es esta la clase. Germán. ¿Sí? Porque íbamos a generar tal lío, ¿sí? Grabándola, después poniéndola disponible, adelantándonos con los prácticos, bla, 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 que decidimos en realidad postergar todo. ¿Sí? Postergar el dictado una semana. ¿Se entiende esto entonces? Se cayó todo el día viernes, desde la mañana, hubo problemas con todo el sistema de conexión o sea que afectó a todas las facultades, quiero decir, fue a nivel de la universidad. Y entonces recuperemos todo lo que hemos dicho, ¿sí? A través de estas imágenes, de esto, a ver si ustedes me entienden, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Sí? Hemos dicho esto que aparece en la diapositiva. La mayor parte de nuestras interacciones transcurren en situaciones corrientes, ¿sí? En donde sabemos qué es lo que puede ocurrir y con quién nos podemos encontrar. ¿No es cierto? Hasta ahí no tenemos problema. Y entonces establecemos, ¿sí? En función de esos supuestos, un tipo de demandas que constituyen nuestra identidad, que constituyen la identidad social virtual de los sujetos que nos encontramos. ¿Sí? Esa identidad social virtual son lo que Goffman llama demandas en esencia o demandas esenciales. ¿Sí? Tal como aparece, así debe ser, ¿sí? Y entonces puede ser capaz de hacer estas otras cosas. ¿Me entienden esto? ¿Puede repetir lo último, profe? Disculpe. Les decía esto porque esta es la noción confusa de Goffman, ¿sí? La de demandas en esencia o demandas esenciales, ¿sí?
Así como parece alguien, así debe ser, y entonces debe ser capaz de satisfacer lo que yo espero de esa persona. ¿Me entienden? Eso es la identidad social virtual. La identidad social virtual es el correlativo de una demanda en esencia. ¿Me entienden esto? La identidad social virtual es la capacidad de los sujetos de satisfacer las demandas de los partenaires, de los compañeros en interacción. ¿Me entienden esto? ¿Chiquitos? ¿Niños? ¿Sí se entienden? Sí, profe. Entonces, ¿sí? Teníamos este muñequito, ¿sí? Este muñequito debería tener la carita feliz, ¿sí? Este muñequito con carita feliz tiene una carita feliz, ¿sí? Porque su identidad social virtual, ¿sí? Está acorde, es decir, aquello que el individuo, aquello que en la interacción se espera del individuo, ¿sí? Es congruente con los atributos que percibimos, con la categoría del sujeto y con todo lo que es el sujeto. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? En función, acá tenemos el caso en que el estereotipo, ¿sí? Es soportado por el sujeto. El sujeto es congruente con el estereotipo. El sujeto es congruente con la tipificación. Así como nosotros esperamos que es un médico, así es el médico con el que nos encontramos. ¿Me entienden? O sea, lo ¿Se que entiende esto? pensábamos que iba a ser, profe, termina siendo, digamos, y no le ponemos un estigma negativo, o sea, un estigma. Y no pasa nada, no le ponemos un estigma negativo, ni tampoco es pertinente acá que le pongamos 5 estrellitas, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces tenemos, ¿sí? Esto, un atributo que genera descrédito. Tenemos entonces una discrepancia entre la identidad social virtual y el resto de los elementos del sujeto, ¿sí? Y su identidad social real, ¿no es cierto? Incluyendo la categoría. Y entonces vamos a decir esto. El estigma hace referencia a una relación especial entre atributo y el estereotipo, ¿sí? Que constituye nuestra expectativa. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay problemas acá? ¿Puedes repetir ¿Y lo por último, qué profe? Goffman dice su identidad social real? ¿Sí? Porque es el concepto más inclusivo, ¿sí? No solo afecta a la categoría, lo termina afectando por completo, ¿sí? En todo lo que suponemos que el sujeto es. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Perdón, no sé quién preguntaba algo. Yo, profe, si podías repetir lo del atributo, de la estima hace referencia a un atributo y estereotipo. El estigma es un atributo que afecta al estereotipo, es decir, a lo que nosotros pretendíamos que el sujeto era, es decir, a lo que nosotros suponíamos que el sujeto era, y, y a través de ese supuesto pensábamos que el sujeto podía satisfacer nuestras expectativas normativas. Por ejemplo, que nos cure, que nos enseñe,
que le enseña a mi hijo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Y va un poco más allá el estigma, ¿sí? En tanto va a afectar al orden de la interacción, nosotros vamos a decir que el estigma, este atributo desacreditador, es tan desacreditador que puede llegar a afectar a la totalidad del sujeto, ¿sí? Y por lo tanto a su identidad social real. En el límite, en el caso más extremo, esta afectación, ¿sí?, a través de ese atributo desacreditador es la humanidad menoscabada. Este sujeto, ¿sí?, es algo menos que un humano o algo diferente que un humano. ¿Me entienden? O representa una humanidad defectuosa, por ejemplo. ¿Me entienden esto? El resultado del estigma puede llegar a eso, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en una situación como el apartheid, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es el apartheid, no? Sí, profe. Yo tenía un compañero en la ¿Sí? secundaria. Que era sudafricano, ¿Cómo, profe? era sudafricano, No, que era de esa, que tenía descendencia, digamos. que tenía descendencia sudafricana, que tenía padres sudafricanos. Ujú. Bueno, el apartheid, esto me quedó mi duda, el apartheid era un sistema de segregación completo, ¿sí? En donde se establecían dos grupos racialmente identificados, ¿sí? Los, una población étnica, una población multiétnica, pero que caía toda bajo la categoría de negro, este, en realidad no de negro, sino como se dice negro en holandés, y una categoría y una minoría blanca, ¿no es cierto? Entonces, la categoría de negro, no obstante sus diferencias, estaba privada de gran cantidad, de una gran parte de los derechos civiles, ¿sí? Mientras la categoría blanca tenía todos los derechos civiles, ¿me entienden? Entonces, acá tenemos dos humanidades, ¿no es cierto? Una humanidad completa, eso eran los sudafricanos para sí mismos, y una humanidad menoscabada, eso eran los negros para la población sudafricana dominante. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto, chicos? Pero, obviamente, ¿sí?, el atributo, por ejemplo, negro, no es desacreditador en cualquier situación. ¿Me entienden esto? El atributo mujer separada no es desacreditador en cualquier situación, ¿sí? El atributo gay no es desacreditador en cualquier situación, ¿sí? El atributo desfigurado no es desacreditador en cualquier situación. Puede haber atributos desacreditadores en la mayor parte de las situaciones, pero, ¿sí?, hay atributos que solo son desacreditadores en ciertos conjuntos sociales. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? De allí que Goffman diga lo siguiente, ¿sí? Precisamos un lenguaje de relaciones, no de atributos. ¿Me entienden?
los atributos no tienen valor en sí mismos. ¿Qué sucedería si los atributos tuvieran valor en sí mismos? Pasaríamos del prejuicio al juicio, ¿no es cierto? Habría situaciones, habría atributos que sustancialmente, ¿sí?, tendríamos razón en considerar que conforman por ejemplo, una humanidad menoscabada. ¿Me entienden? Estaríamos en una situación similar al racismo, por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Si el atributo fuese sustancialmente desacreditador, ¿sí?, siempre desacreditaría, ¿sí? Entonces, sí, ya no se trataría de una cuestión de prejuicio. ¿Me entienden? Un prejuicio universalista no sería un prejuicio. ¿Me entienden esto? Lo que sucede con el atributo, ¿sí?, es que ocurre en ciertas situaciones, ocurre en ciertos contextos, pero no en otros. Por eso, ¿sí?, podemos decir, ¿sí?, esto que ocurría antes, o esto que ocurre allá, o esto que ocurre más allá, ¿sí?, es un prejuicio, ¿no es cierto? Tenemos una posición exterior de donde mirarlo, ¿sí? Y para poder entender entonces eso necesitamos un lenguaje de relaciones. ¿Me entienden? ¿Y qué sería acá un lenguaje de relaciones? ¿Sí? Sería considerar la relación entre todas estas entidades, ¿sí? Entre el medio, ¿sí?, la categoría de identidad social real, el atributo desacreditador, la transformación que implica, ¿sí?, y obviamente el medio en el que ocurre todo esto, incluyendo los compañeros, perdón, de la interacción, ¿sí? Nuevamente traigamos acá a colación a Synod. Esto es lo que ocurría con Synod. El olor no es desacreditador en cualquier situación. Tenemos olores desacreditadores, olores que han sido desacreditadores, ¿sí?, y olores que ya no son desacreditadores, ¿no es cierto? Y entonces, ¿sí?, tenemos que colocar el atributo desacreditador, ¿sí?, en términos de estas relaciones, ¿sí? En términos de la fachada por la cual ese atributo es expuesto, en términos de la audiencia, ¿sí?, que reconoce o desconoce las pretensiones ligadas a la fachada, y en términos de la situación social, ¿no es cierto?, incluyendo las categorías sociales, las atribuciones colectivas. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Si ustedes me dicen, pero acá tenemos una ambigüedad sistemática, que es una ambigüedad medio peligrosa, ¿sí? Profesor, yo no entiendo, no termino de entender qué es una categoría, ¿sí? Este es un problema serio porque Goffman en ningún momento dice que es una categoría, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a decir que una categoría, ¿sí?, es una diferenciación social a la cual podemos reconocer cierta pretensión moral. Esa diferenciación social puede ser, por ejemplo, una diferenciación profesional, ¿no es cierto? Entonces tendríamos médicos. Podría ser una diferenciación estamental, tendríamos una situación aristocrática, ¿sí? Una familia de determinado apellido espera que se la trate de determinada forma, o de determinado origen espera que se le trate de determinada forma, ¿no es cierto? Y la categoría podría estar significando las dos cosas. ¿Me entienden esto?
Sí, profe. ¿Sí? Súper. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos, que no vamos a poder tratar acá, ¿sí? Es que hay atributos desacreditadores en todo el colectivo. ¿Sí? Y esto en gran medida tiene que ver porque el atributo desacreditador es, en cierto sentido, semejante a cualquier elemento de la fachada temporal, perdón, de la fachada personal. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Es asimismo, ¿sí?, como cualquier componente de la fachada personal, parte de una dotación de signos. ¿Me entienden? Entonces, hay algunas dotaciones de signos desacreditadores que son desacreditadores en todo un colectivo. ¿No es cierto? En el colectivo de Sudáfrica, en 1980, por ejemplo, ser negro era desacreditador en todo el colectivo. ¿Sí? En todo el colectivo, no, obviamente no en el segmento negro. ¿Sí? Siempre debe haber un segmento. Esta cuestión de que sea desacreditador en todo el colectivo es siempre, siempre debe tomarse con cuidado, ¿no es cierto? Porque también los desacreditados pueden conformar sus propios colectivos, como vamos a ver después. Y veamos esto, el estigma, puesto que está presente como una dotación de signos, como un atributo desacreditador en el colectivo, ¿sí?, no solo conforma la situación del que ya está desacreditado, sino forma la situación del que es desacreditable. Es decir, el que tiene este signo, el que es susceptible de atribuírsele este signo, ¿sí?, pero lo puede ocultar. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Un alcohólico, ¿sí?, puede saber, sabe obviamente que es un alcohólico, ¿sí?, pero puede ocultar su alcoholismo. ¿Me entienden esto? Entonces, la situación de este sujeto va a ser, por ejemplo, preocuparse porque su atributo desacreditador nunca salga a la luz. ¿Me entienden esto? Situación diferente de que ya está desacreditado. ¿Me entienden esta diferencia? Y ¿Podría dar dentro un de, ejemplo más, profe, de la diferencia entre esas dos categorías? supongamos una situación, es un trabajo de investigación de uno de los investigadores a la vez contemporáneos y un poquito posteriores a Goffman, que se llama el caso Agnes, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué es Agnes? Agnes es una persona que intersexuada, ¿sí? Es decir, tiene un diagnóstico médico, ¿sí? La investigación se hace en 1960. Tiene una condición biomédica por la cual este, su aparato reproductor produjo hormonas femeninas, ¿sí? Y entonces tiene un miembro masculino y al mismo tiempo, puesto que ha producido hormonas femeninas, tiene apariencia de mujer. Y Agnes se piensa a sí misma como mujer. En este momento deberíamos decir se autopercibe como mujer. Ahora, el problema de Agnes, ¿sí?, es que ese pene
es para ella, para su estatus moral de mujer, para su categoría de mujer, ¿sí? Un atributo potencialmente desacreditador, ¿sí? Agnes está en el universo de lo desacreditable. Y entonces Agnes debe desarrollar una serie de estrategias de ocultamiento para que su condición de mujer que tiene un pene, y acá el pene es un estigma, ¿sí? Puesto que es un atributo desacreditador para la condición de mujeres, obviamente es obvio que el pene es acá un estigma. Entonces Agnes, ¿sí? Desarrolla una serie de estrategias para que su pene, ¿sí? Y todo lo que el pene significa, ¿sí? Que el pene se excite y por lo tanto crezca de tamaño, que eso ocurre involuntariamente, etcétera, 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 ¿sí? Y una socialización acorde con el hecho de que de que tenga un pene, es decir, Agnes recibió una socialización masculina, todo eso tiene que ser ocultado. ¿Me entienden esto? Entonces, ese es el universo de lo desacreditable. ¿Me entienden esto? Sí, profe, ahora Entonces, mejor. para Agnes, Sí, profe. en tanto que mujer categorial, ¿sí? En tanto que su identidad real y su identidad moral, ¿sí? Son las de una mujer, ¿sí? La posesión de un pene, obra de estigma, ¿sí? Y obra entonces en esta listita muy breve de deformaciones físicas, de defectos de carácter y de estigmas tribales, ¿sí? De una deformación física, ¿sí? Es por un accidente biológico que Agnes, mujer, tiene un pene. ¿Me entienden esto? ¿Sí? A los que les interese el tema, les recomiendo entonces que lean el caso Agnes, que está publicado en Estudios de Etnometodología de Harold Garfinkel, ¿sí? En otro año lo vamos a poner. En ese año que viene lo ponemos. ¿No, Mariu? Estaría También bueno trabajar. podríamos poner esta película que está saliendo ahora sobre las infancias trans, ¿no? En realidad, creo que se llama Yo Princesa, no me acuerdo, que se va a estrenar. Y el tipo documental hace un recorrido sobre las transformaciones de este niño, niña, en relación a esta identidad sexual, pero a la vez las transformaciones en todo su red vincular familiar, digamos, y en el medio donde se mueve, digamos, esta nena. Entonces, la escuela, el barrio, los amigos, y bueno, cómo a medida que transcurre, en la medida que ese proceso avanza, se van transformando esto que en un principio aparece como un atributo negativo. Bueno, pero es una película que busca mostrar eso, digamos, y por ahí nosotros podríamos hacer esa lectura desde ahí. Dale. Vemos entonces para el año que viene. Ahora, observen, fíjense qué es lo que pasa con un caso como el de Agnes, ¿sí? Agnes es para ella misma, ¿sí? Tiene un pene que para ella misma es una deformación física. Para el resto de las personas, si esa deformación física para Agnes se hiciera pública, sería un defecto de carácter, en 1960, cuando se escribe este artículo. Agnes sería, ¿sí? Un varón que se cree una mujer, ¿no es cierto? Y entonces eso obra como un estigma vinculado a un defecto de carácter. ¿Me entienden esto? Miguel, también hay otra película que también muestra mucho eso, La chica danesa, que está en Netflix. Ah, sí, 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 sí la vi. Muy buena película, también se la recomendamos.
Sí, sí, sí. Ahora, junto con eso, ¿sí? O diferente de eso, tendríamos estigmas tribales, raciales, nacionales o religiosos, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace algunos años, no sé si sigue estando vigente, ¿sí? Ahora está muy vigente el estigma nacional de colombiano, ¿sí? ¿No es cierto? De colombiano o venezolano por las cuestiones estas de los vendedores ambulantes, ¿sí? Entonces, esto está lleno de colombianos, esto está lleno de venezolanos, involucra una serie de supuestos vinculados a muchas cosas, ¿sí? De la delincuencia, el narcotráfico, la violencia o cualquier cosa por el estilo. ¿Me entienden? ¿Me Profe, entienden el tema esto? de las deformaciones de carácter, ¿podríamos ver relacionadas con la sociedad? O sea, como usted decía, que para las otras personas era una mujer que tenía pene, pero no sé, o sea, era un hombre, o sea, que era o sea, como usted lo explicó, o sea, era como que autodeterminante de una sociedad específica. Puesto que el estigma precisa un lenguaje de relaciones, la relación que estamos al colocarlo en el marco de un conjunto de relaciones, siempre lo colocamos en el marco de la sociedad, ¿no es cierto? La cuestión de que, ser de Colombia o ser de Venezuela en este momento sí es un estigma, y antes hubiéramos tenido como más otros estigmas nacionales en la Argentina, como ser paraguayo o ser boliviano, supongamos, y esto ya parece no operar como estigma, ¿sí? Coloca el estigma dentro de la sociedad y dentro de la historia, ¿no es cierto? Y fíjense lo que pasa con el atributo desacreditado, ¿sí? Esta es la esfera en la que opera el atributo desacreditador, ¿no es cierto? Este atributo desacreditador, ¿sí? Tiene un efecto muy importante, ¿sí? Tiene un efecto de imponerse a nuestra atención, anulando todos los otros atributos, ¿no es cierto? Es a esto lo que llamamos prejuicio, ¿sí? El atributo, ¿sí? Oculta o, sí, en realidad capta nuestra atención, ¿sí? Ensombrece, digamos, cualquier otro atributo que pueda tener la persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene efectos contaminantes sobre el resto de los atributos de las personas. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Sí, profe. Es esta situación de esto no tiene nada que ver con este otro, o sea, operamos sobre un conjunto de supuestos, ¿sí? Que vinculan este atributo desacreditador con otro conjunto de atributos, con otros elementos de la identidad social real, ¿sí? Con los que en principio no están relacionados, solo se relacionan, ¿sí? Dentro del marco de nuestras creencias. ¿Qué significa que el atributo tenga función, efectos contaminantes? ¿Sí? Para Agnes, ¿sí? Este caso en el que veíamos, significa, ¿sí? No que va a ser la misma persona, ¿sí? Significa que en la medida en que se descubra que ella tiene un pene, ¿sí? Toda su situación puede llegar a cambiar. ¿Sí? Puede llegar a perder su trabajo, puede este, este, llegar a perder todas sus relaciones, puede llegar a comprometer
todo el pasado que ella ha construido, ¿sí? Que es un pasado idealizado en tanto que mujer, ¿sí? Compromete obviamente su futuro, ¿sí? Y entonces Agnes pasa a ser, ¿qué cosa? Un anormal. ¿Me entienden? Y aquí es muy importante el artículo. Un anormal, no una anormal. Agnes pasa a ser un anormal, un varón anormal. ¿Me entienden? La presencia de este atributo desacreditador diferencia en la situación, ¿sí? Diferentes y normales, anormales y normales. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? ¿Hay algún problema con esto? Sí, profe. Y los normales son aquellos, dice Goffman, que no se apartan negativamente de las expectativas que están puestas en cuestión, ¿sí? Pero esto en realidad es insuficiente, ¿sí? Los normales son aquellos que, en términos de estereotipo, que, en términos de atributos, responden a nuestro estereotipo, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Pero la idea de normal es una idea en sí misma interesante. ¿De dónde viene nuestra idea de normalidad? Viene de dos procesos, ¿sí? De dos procesos que Goffman se encarga, que Goffman solo los menciona, ¿sí? Pero son dos procesos bastante interesantes, ¿sí? Uno es del enfoque médico de la humanidad, ¿sí? La biomedicina aproximadamente hacia finales del siglo XIX establece una perspectiva, ¿sí? Capaz de separar normales de anormales, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y viene también de un tratamiento, del tratamiento burocrático, ¿sí? Legal burocrático, de los estados que se forman, no casualmente, ¿sí? Como estados burocráticos, como estados legales burocráticos, también durante el siglo XIX. ¿Me entienden esto? Entonces, los anormales, ¿sí? Los diferentes son aquellos que se apartan de la norma, ¿sí? Pero la norma aquí tiene un aspecto muy importante, ¿sí? La norma aquí hace referencia, ¿sí? A que la apariencia es juzgada como señal de que el sujeto no puede desempeñarse en la situación o en un conjunto de situaciones. ¿Me entienden esto? La norma, ¿sí? Hace que aquí el atributo desacreditador menoscabe las posibilidades de acción del sujeto. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos que decir esto, la norma va acompañada de una creencia. Y Constanza, en algún momento, ¿sí? Se consideraba que los ciegos eran incapaces de desarrollarse normalmente en un conjunto de circunstancias, ¿sí? Que iban desde las circunstancias laborales a las circunstancias afectivas, ¿sí? En algún momento, hace aproximadamente 60, 70 años, ¿sí? El ciego o era una, este,
este, persona que debía vivir de la caridad o era una persona que debía vivir protegida del mundo, ¿no es cierto? En estos 60 años, merced a una serie de procesos que Goffman, a los que Goffman hace referencia, ¿sí? Nuestra idea de la ceguera, como nuestra idea de la sordera, como nuestra idea de otro conjunto de problemas, ¿sí? Ha pasado a transformar esa creencia y entonces consideramos que el ciego, ¿sí? Que la ceguera no es un obstáculo para el desarrollo de conjunto de situaciones rutinarias. ¿No es cierto? ¿Me entienden? No sé si con eso te contesto, Constanza. Y esto es muy importante, entonces, ¿sí? Porque la ceguera puede llegar a ser exactamente la misma, ¿no es cierto? Lo que cambia es el sistema de relaciones en el que la creencia es juzgada y dentro de ese sistema de relaciones también la creencia. ¿Me entienden? Y entonces el problema de la creencia es ¿sí? Y la creencia es obviamente una enunciación respecto de los normales, ¿sí? ¿Qué hacen los normales con la creencia? ¿Sí? Pasan de un atributo, ¿sí? A una serie de atribuciones. Esas atribuciones implican, ¿sí? Una serie de supuestos respecto de qué es capaz y de qué no es capaz el sujeto que porta ese atributo, ¿no es cierto? Volviendo a la cuestión de los ciegos, yo me acuerdo que en 1970 había una serie en donde una persona con ceguera era capaz de hacer cosas absolutamente maravillosas, y tenía como una especie de superpoderes que lo emparentaban con los murciélagos, por ejemplo. Entonces, era capaz de moverse como si tuviera un radar, ¿no? Esos atributos fantasiosos forman parte de nuestro sistema de creencias. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y como Sí, les decía antes, suponemos que a la par el sujeto no es capaz de hacer otras cosas, ¿sí? Suponemos, ¿sí? Que en un colegio católico puede suponerse que una profesora separada es capaz de hacer cosas terribles con los chicos como enseñarles cosas inmorales, ¿no es cierto? Esto era lo que estaba en juego aproximadamente en 1980, 1990, incluso hasta el 2000 creo, en algunos colegios católicos. ¿Me entienden? Entonces tenemos un problema de creencia. ¿Sí? Y estos problemas de creencia pueden llevar llevan a veces, ¿sí? O de una forma o de una forma u otra llevan a esta idea, que es la de la humanidad incompleta, de la humanidad imperfecta, de algo menos que humano, ¿sí? O variantes de este tipo, ¿sí? Una humanidad perversa, una humanidad pervertida, ¿sí? Serían variantes de esta idea de una humanidad incompleta, que es finalmente la última inferencia que hacemos. Pero ahí en la ESI vos Miguel, tenés otro problema, ¿no es cierto? Miguel, No sé si vos ahora le querés quería, contestar este punto a Pablo. La ESI en los colegios católicos. claro, también, o sea, sobre eso quería volver el tema de las creencias y cómo esas creencias
que son atribuciones colectivas. En la década del 60, el 70, quizás un poco antes, se aplicaban tratamientos correctivos para la homosexualidad, o sea, existía la creencia de que eso, mediante un tratamiento de corte biologicista, se podían modificar las inclinaciones o preferencias sexuales de la persona. Entonces, después, bueno, obviamente, hubieron... todo esto estamos analizando, digamos, la sociedad y los procesos de cambio y cómo estas creencias también, a partir de estudios, van siendo modificadas, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Y el tema de la ESI, claro, acá en los colegios católicos es muy fuerte, ¿no? O sea, o qué sé yo, no sé, lo que se habla hoy como ideología de género en ciertos espacios o colectivos, ¿no? Más conservadores, vinculados a la Iglesia Católica. Creo que todo eso, lo que nosotros estamos presenciando, digamos, la pugna, ¿no? Entre esas creencias y estas otras, ¿no? Que inauguran, ¿no? Una manera distinta de mirar estos procesos, la ESI, la sexualidad como algo desprovisto de ese tema tabú que muchas veces es tratado, ¿no? En estos espacios católicos. Por la creencia de algunos padres, Pablo dice, por la creencia de algunos padres a que obligan a sus hijos a tener cierta orientación. La idea, en un sistema de creencias, lo que tenemos es precisamente un sistema. En algún momento se consideraba que por lo menos en los colectivos más católicos, conservadores, se consideraba que una mujer separada tenía una vida sexual inmoral, ¿no es cierto? Y esto sistematiza el estigma con una creencia acerca de la sexualidad, ¿no es cierto? O vincula ciertas orientaciones sexuales con ciertas otras, por ejemplo, la homosexualidad con la pedofilia, la pertenencia nacional con la violencia, o ciertas capacidades especiales con superpoderes, ¿no es cierto? En todos los casos, lo que vamos a tener dentro de estas creencias son sistemas que vinculan determinadas entidades, ¿sí? Más allá de cualquier evidencia empírica que podamos tener, porque obviamente son sistemas de creencias, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Y el problema del estigma entonces, ¿sí? No, esto no era. Establece una relación muy particular con uno mismo, del sujeto consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que haya estigma, el sujeto debe considerarse estigmatizado. Y para que el sujeto se considere estigmatizado, debe considerar, ¿sí? Debe sostener, ¿sí? Así como Agnes, ¿sí? Los mismos valores que los normales, ¿no es cierto? Los mismos valores de normalidad. ¿Me entienden esto? Agnes sostiene que es mujer, ¿sí? Y al sostener estos valores de mujer, ¿sí? Sostiene también la la posición de la anomalía dentro de estos valores de mujer, ¿sí? De la anomalía, del estigma de tener pene siendo una mujer. ¿Me entienden esto? Ahora, ¿sí? Experimenta estos valores desde una posición, chao Agostina, desde la posición, ¿sí? De tener el estigma. Es decir,
piensa que es una persona moral, salvo la posesión de estigma. ¿Me entienden? Entonces, ¿sí? Bien, sus, su desempeño en la interacción siempre es el de pretensiones morales no reconocidas. ¿Me entienden esto? Y el de sospecha, ¿sí?, de que esas pretensiones morales no son reconocidas, digan lo que digan los sujetos normales con los que ella interactúa. ¿Me entienden esto? Y puesto que es el estigma sobre el que versa, ¿sí?, toda esta transformación en la interacción, ¿sí?, su desempeño en la interacción gira alrededor de la exposición pública respecto del estigma, es decir, respecto de la vergüenza. Y acá la vergüenza toma el estatus de categoría analítica, ¿no es cierto? La vergüenza tiene que ver, en definitiva, ¿sí?, con el temor a la exposición pública del atributo desacreditador y por lo tanto con la situación de contaminación de la identidad social. ¿Me entienden? Bien. Y en función entonces de esa vergüenza hay permanentemente un problema de aceptación. Y este problema de aceptación, lo hemos visto, es siempre el problema del reconocimiento de las pretensiones morales. Acá el reconocimiento de las pretensiones morales está a la vez habilitado por la existencia de una categoría a la que la persona estigmatizada pertenece, ¿sí?, salvo el estigma. ¿Me entienden? Soy un médico, o soy un profesor, o soy cualquier cosa, ¿sí? Y entonces tengo derecho a el reconocimiento de estas pretensiones morales, salvo el estigma. ¿Me entienden? Pero entonces las personas que poseen un estigma y que están en condición de desacreditados o de desacreditadores, están en esta ambivalencia de la situación, en donde saben que podrían pretender, ¿sí?, este reconocimiento a sus demandas morales por la pertenencia a una categoría, pero al mismo tiempo saben que no pueden pretender el reconocimiento de estas demandas morales, ¿sí?, por la presencia del estigma. Bien, y hasta ahí llegamos, ¿sí?, porque ya es hora, son las 5:57. Acá terminamos. Muy bien, chicos. Terminamos entonces lo que queda, ¿sí?, en los prácticos, ¿sí? Y el viernes, ya tenemos, el viernes próximo, ya tenemos tema nuevo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Los Bueno, la veo otra semana, entonces lunes y quería martes. decirle, Lunes y Miguel, martes, que, no. perdón, Habla. dale. ¿Qué No, te quería preocupa? comentarle a los chicos que, bueno, vayan avanzando en la lectura. En la otra semana vamos a trabajar este tema en la instancia de práctico. Yo estaba esperando a que esta clase sobre estigma la de Miguel y iba a empezar a subir las preguntas. No sé, Miguel, acá nos falta, vos el otro viernes terminás con Google. En el para práctico. poner la guía completa
o voy poniendo de acuerdo a los No, en el puntos? práctico trabajamos lo que queda de estigma y Guber. Bien, 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 bien. Bueno, entonces la semana que viene estamos trabajando Goffman, ¿no? La presentación de la Goffman, persona, yo estigma e identidad villera. e identidad villera, exactamente. Y bueno, vayan avanzando con la lectura, así podemos trabajar un poquito más y tienen elementos para ir al menos interviniendo de manera preliminar en las preguntas que vamos a compartir al menos yo, esto lo que vengo haciendo es trabajando las preguntas en el práctico. Bien, Agustín pregunta, ¿esto en la bibliografía se entiende bien? Esperamos que sí. Pero Yo creo que eso sí, vos porque sabés, grafica Agustín, que mucho depende de vos, depende de ustedes, depende de las dificultades o no dificultades que ustedes tengan en la lectura. ¿No es pero cierto? también hay Así otra que esto lo cosa, vamos. Goffman apela mucho a los ejemplos y creo que eso les ayuda, yo ya les había explicado a ustedes, que eso ayuda a entender el concepto de estigma, por ejemplo, y esta cuestión relacional que tiene. Sobre cómo se siente la persona estigmatizada también, o sea, siempre está haciendo referencia, no a uno, sino a varios ejemplos, y creo que eso les ayuda bastante a ir comprendiendo el tema. Bien. Listo, entonces, chicos, me despido de ustedes. Bye bye. Bueno, Hasta luego, profe, buen adiós. fin de... Chao, Miguel. Candela pregunta, Goffman y Guber trabajamos en la clase que viene. Estigma y Guber. Candela. Nos estamos viendo, chicos. Chao, chao. Buen Chao, fin de chao. Que profe. pasen un buen fin de semana. Cuídense.